La Universidad Estatal a Distancia, la Escuela de Ciencias de la Educación, la Cátedra de Evaluación Educativa les da la cordial bienvenida a la tutoría número 3 de la asignatura Evaluación para Administradores Educativos. Recordar que en esta tutoría, pues aplicar las normas de la etiqueta, tener el micrófono apagado, tener la opción de video deshabilitada, para consultas levantar la manita y hacer la consulta. Opcionalmente pueden encender la videocámara. Al finalizar la tutoría, estaré conectado un ratito para aclarar las dudas de la tarea. Hoy tenemos para desarrollar los temas de lo que es las fases de autoevaluación y la preparación estratégica con miras a una evaluación institucional. Y al final de este recurso vamos a hacer una breve explicación de la tarea 3 y la tarea 4 para esta unidad número 3. Cuando hablamos de evaluación institucional, recordemos que todo proceso educativo para garantizar un centro educativo de calidad debe realizar siempre procesos de autoevaluación. Anteriormente trabajábamos con varios criterios a nivel del Ministerio de Educación, 28 en total, tanto en el área administrativa como en el área de gestión curricular, con el fin de poder establecer el nivel de avance del centro educativo. Estas fases de preparación estratégica, estos criterios que se estaban evaluando, pues llevaban todo un proceso. En nuestro caso hablábamos de 4 fases, desde la creación de un ambiente propicio, lo que es el proceso de autoevaluación, que nos va a llevar a un plan de mejora institucional para cerrar con lo que es un proceso de auditoría. Esto es de un programa más que todo de evaluación de la calidad educativa. Pero cuando hablamos de evaluación institucional, recordemos que si definíamos el concepto de evaluación, íbamos a establecer que la evaluación era el emitir juicios de valor mediante la toma de evidencias, aplicando instrumentos, con el fin de realizar una toma de decisiones. Entonces, cada uno de esos criterios que yo en algún momento podría evaluar, lo que me van a llevar es a establecer que también está nuestro centro educativo. Y como en todo proceso evaluativo, pues número 1, vamos a reconocer las fortalezas, las debilidades, tratar de transformar esas debilidades en fortalezas y obviamente tener un centro educativo de calidad. Entonces, para ello empezamos con lo que son una preparación estratégica del proceso de autoevaluación del centro educativo. Entonces, cuando hablamos de una evaluación de tipo educativa, podemos hablar de un concepto de tipo general que permite valorar los aprendizajes, la labor docente, cómo funciona ese centro educativo. Y en caso de necesario, también podríamos decir que estamos evaluando el sistema educativo del país. Ese proceso de evaluación institucional que hemos hecho mención durante varias semanas y en las unidades 1 y 2, permite establecer cómo funciona el centro educativo, pero requiere de una serie de acciones estratégicas para que se lleve a cabo de la mejor manera. ¿A qué nos referimos con esa serie de acciones estratégicas? Pues establecer la preparación, capacitar a todas aquellas personas, docentes o padres de familia o estudiantes, que son los responsables del proceso, pero también los que nos van a brindar la información. Esto con el fin de que toda la comunidad educativa esté informada de lo que se va a realizar, ver la importancia de este proceso y en qué beneficia a nuestro centro educativo. Esta es lo que podríamos llamar una preparación estratégica de un proceso
de evaluación. Tenemos que tener claro que todo centro educativo necesita tener claridad sobre aquello que requiere de nuestra atención y la información que nos va a brindar tanto los usuarios internos como los externos. Entendemos por usuario interno a los miembros de la comunidad educativa y externos a otras personas que están inmersas al centro educativo. Y las funciones que realizan cada una de esas personas deben estar bien definidas. ¿Para qué? Para que tengan claro cuáles son las funciones que deben realizar y cómo es el proceso como tal. Entonces, esa planificación estratégica que yo voy a realizar implica un proceso, podría decirse, continuo más que todo, donde se implementan acciones pensadas y organizadas en un marco de, primero que todo, responsabilidad, porque es un proceso que nos involucra a todos, es un proceso que tiene un fin específico, participación y obviamente el compromiso de aquellas personas encargadas. Entonces, ¿qué podría definirse como planificación estratégica? Como un proceso por el cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. El concepto de estrategia y de planeación están ligados uno a otro, ya que designan una secuencia de acciones ordenadas, considerando el tiempo, el espacio, los recursos y otros factores que nos van a permitir, lo vamos a ver más adelante, garantizar ese proceso educativo. Ese proceso de preparación estratégica de la autoevaluación del centro educativo pretende favorecer, primero que todo, aquellas experiencias de aprendizaje que van a permitir a todos los involucrados cambiar el concepto que se tiene del centro educativo y también el concepto que se tiene de lo que es la evaluación como tal. Entonces, tenemos que tener claro que se requiere desarrollar procesos objetivos, procesos formales que sean congruentes con las condiciones de todo proceso evaluativo, como son la validez, la confiabilidad, la continuidad y la representatividad de la evaluación. Todo proceso debidamente diseñado nos permiten establecer la permanencia en la organización. ¿Por qué? Porque va a requerir de una serie de fases que van paso a paso estableciendo cómo debe realizarse y brindándonos, perdón, información básica e importante para ese proceso informativo. Entonces, aquí hay un modelo general de un proceso de autoevaluación. Entonces, ¿qué buscamos en un proceso de autoevaluación? Uno, recopilar información. Pero para yo recopilar esa información, debe establecerse el diseño, organizarse cómo se va a desarrollar. Obviamente, desarrollarlo. Y cuando ya tengo esa información obtenida de esos procesos, vamos a realizar un informe de resultados con las fortalezas y las debilidades que hemos encontrado. Ya ese informe, una vez establecido, vamos a seguir con el proceso de socializarlo con la comunidad educativa. Y como todo proceso evaluativo, ¿qué vamos a hacer? Toma de decisiones. Y esas decisiones deben estar establecidas en acciones que deben buscar la mejora como principal factor. ¿Y todo esto a qué nos va a conllevar? Pues obviamente a tiempo.
a tiempo para poder lograr que se cumplan todas esas actividades. Es importante comprender que la comunidad educativa debe contar con toda esa información que va a ser necesaria en el proceso evaluativo. Hay un proceso de preparación que va a facilitar el trabajo de todo el proceso evaluativo y que se va a dividir en varias fases, que sería desde el inicio o una preparación previa, desde un diagnóstico compartido para finalizar con la ejecución de esos procesos que han sido realizados. Entonces, reitero, vamos a establecernos o ubicarnos en tres fases principales. Una, plataforma de inicio, preparación previa o establecimiento de un ambiente propicio para poder evaluar. El diagnóstico compartido, que sería el proceso de autoevaluación. Y la ejecución de los procesos de mejora que se realizan a través de un plan de mejoramiento institucional. Entonces, empezamos con cada una de esas. Vamos a crear un ambiente propicio, una preparación previa, esa plataforma de inicio. Y esa va a ser nuestra primera fase del proceso de autoevaluación. Y entonces aquí el centro educativo va a establecer cuál es el objeto de la autoevaluación que vamos a realizar y cuáles serán esas acciones que son necesarias para que toda la comunidad educativa se informe, se interese, se motiva e inicie un proceso. ¿Qué se necesita para ello? Pues obviamente vamos a construir un marco conceptual que permita a este proceso educativo la conformación de una comisión promotora de la autoevaluación, que dice ahí CPA. Esa comisión conformada por docentes principalmente puede tener involucrados a padres de familia, a estudiantes, van a tener la responsabilidad de dirigir y ejecutar cada una de las fases de este proceso de autoevaluación. Y esas fases van a estar bien claras y van a seguir un proceso que me van a llevar, pues obviamente, a identificar el estado real del centro educativo y todo el proceso que tenemos que realizar. Para conformar esa comisión establecida, esa comisión promotora, debe darse un proceso que inicia desde la dirección o jefatura del centro educativo, que va a organizar espacios de diálogo, hablemos de una reunión, de un conversatorio, de capacitaciones, charlas, con los miembros de la comunidad educativa. Partimos con los docentes, padres de familia, estudiantes, para informarlos y principalmente comprometerlos con ese proceso educativo, ese proceso de autoevaluación. Una vez que yo ya tengo conformada esa comisión, yo ya tengo establecido que se va a realizar y principalmente yo ya tengo convencida a toda la comunidad educativa de la importancia de ese proceso, entonces vamos a generar que esa misma comisión realice una serie de roles, pero también que hayan puestos importantes. Va a haber un dirigente principal, que en este caso por lo general es el director del centro educativo,
un secretario que lleva las actas y toda la documentación del proceso, corresponsales que hacen acciones diversas de divulgación, pero una persona que se encarga de que las estrategias se vayan cumpliendo en el tiempo establecido, el que se encarga de la organización de las sesiones y otros miembros que puedan colaborar en ese proceso. ¿Cómo se va a elegir esos miembros de la comisión? Pues de una manera objetiva, considerando primero que todo las características básicas, como qué identidad o apropiación de identidad tiene con su centro educativo, ese sentido de pertenencia, esa responsabilidad, la humildad, la diligencia, la facilidad para trabajar en equipo. Son características que debe tener los miembros de esta comisión. ¿Por qué? Porque deben tener la función de comunicar, de divulgar, de establecer acciones, de crear instrumentos, pero más que todo de convencer a los otros integrantes de la comunidad educativa que se debe realizar ello. En esos procesos de organización de una comisión, debe considerar, primero que todo, que hay un horario de reuniones, una frecuencia que debe ser constante y que establezca los momentos oportunos para que puedan asistir todos los miembros que se han establecido. Registrar evidencias de cada uno de esos procesos, de esas experiencias de autoevaluación, de todo lo que ha aportado cada una de las partes que se van a ir involucrando en ello. Contar con agendas de reunión y establecer acciones de preparación, al igual que sensibilización y convicción del sentido de la autoevaluación. Una vez que yo ya tengo conformada esa, que ya empecé a trabajar con la comisión establecida, entonces vamos a realizar una revisión y actualización del marco filosófico institucional. Y ese marco filosófico institucional, recordemos que lo vimos cuando analizamos lo que era la gestión educativa y la gestión administrativa, comprendía el análisis de la misión, de la visión y de los valores o filosofía de la misma. ¿Por qué? Porque todo centro educativo debe, como otras instituciones, contar con un marco filosófico que va a dirigir el funcionamiento, establecer con claridad cómo se van a determinar su accionar. En un centro educativo, pues entonces el marco filosófico va a ser fundamental y debe estar acorde con la práctica y lo que pretende inculcarse a la comunidad educativa. Entonces, en esa primera reunión de personal, se va a analizar la misión, la visión, los valores y se va a actualizar. Vamos a conformar el sentido de pertenencia del centro educativo y establecer estrategias o modelos de implementación. Y esos modelos de implementación van a, reitero, comprender cuál es la misión que se refiere a la esencia o razón del ser de nuestra institución. Es decir, ¿por qué existe mi centro educativo? La visión. ¿Cuál es la realidad futura que espera lograr la organización? Debe concebirse como una situación alcanzable que se logrará en el esfuerzo de toda la comunidad educativa. ¿Cómo vemos al centro educativo? Y los valores que por lo general no exceden los 7 y que asumen la identidad de ese centro educativo. ¿Qué es lo que más queremos reflejar?
¿Qué debe reflexionar nuestra comunidad educativa sobre su actuar? Entonces, la comisión que fue conformada, reitero, en una reunión de personal, debe gestionar estrategias para revisar y actualizar esos principios filosóficos, de manera que se retome y se tenga presente, considerando que el centro educativo debe ser congruente con el marco filosófico. ¿Por qué? Porque es la razón de ser y es cómo se orienta ese proyecto a futuro. Y principalmente, como se les indicó, es el que me permite establecer cuál es el sentido de pertenencia que yo tengo con el centro educativo. Y ese sentido de pertenencia requiere también de una fase de preparación. Y aquí es donde entra en juego ese clima organizacional, ese ambiente del centro educativo, de sana convivencia, que permite que todos estén informados, que todos puedan compartir experiencias y que todos busquen acciones ¿para qué? Para el logro de objetivos que son comunes para todos. ¿Por qué? Porque en estos procesos de autoevaluación lo que se busca es lograr mejorar a nuestro centro educativo. Entonces, es importante considerar la participación de todos los miembros, que esos miembros de la comunidad educativa se sientan respetados en sus diferencias, que se sientan parte de ese proceso y que puedan establecer acciones que permitan, obviamente, generar espacios autoevaluativos y una reflexión que va a ser necesaria. ¿Para qué? Para poder establecer las acciones de mejora que se van a realizar. Y por último, vamos a hablar de un proceso de estrategia de implementación. Esa estrategia de implementación del proceso de autoevaluación establece una línea de acción, ese paso a paso que detalla la metodología que se va a utilizar, cómo se va a realizar. Aquí podríamos hablar desde el proceso de una divulgación, de una capacitación en temas de calidad, la motivación, la formación de los comités, el conocimiento por parte de todos los miembros de la comunidad educativa, la sensibilización hacia toda la comunidad educativa, el plan de trabajo, el cómo yo voy a establecer las evidencias de ese proceso, principalmente. Entonces, esas estrategias de implementación me van a llevar al paso a paso de cómo lograr esas. Una vez que yo ya trabajé en esa fase de aceptación, en esa fase de motivación, en establecer ese ambiente propicio para iniciar un proceso de evaluación, nos vamos a ir a la segunda fase, que es un diagnóstico compartido. Este diagnóstico compartido nos va a permitir, más que todo, elaborar un plan de ejecución de la autoevaluación. Y ese plan de ejecución de la autoevaluación parte primero comprendiendo que es un plan que me va a permitir seguir el paso a paso de cómo va a trabajar esa comisión de mejoramiento de la calidad. Lleva un encabezado, lleva una justificación, los objetivos, cómo lo voy a hacer, los recursos, esas evidencias de logro, un cronograma y quiénes son los responsables de ese proceso.
ese plan, cuando ya está establecido, cuando ya definimos el paso a paso, cuando ya establecimos quiénes son los actores, quiénes son las funciones en ese proceso, pues vamos a seguir con la segunda fase del diagnóstico compartido, que es la programación y la calendarización. ¿Y qué es eso? Es asignar las fechas o los periodos en el que se va a ir realizando cada uno de los procesos que se establecieron en el plan de acción. Es importante revisar las evidencias que se van a ir tomando en ese proceso. ¿Por qué? Porque eso van a ser las pruebas de que se ejecutó lo planificado y realizó ajustes necesarios. Esas evidencias de logro, pues obviamente van a indicarnos cuáles estrategias fueron establecidas. ¿Para qué? Para lograr ese proceso de identificación de qué necesita el centro educativo para mejorar. Después vamos a hablar del contexto. ¿Cómo es el contexto? ¿Cómo es el centro educativo? Y el centro educativo es específico. ¿Por qué? Porque es lo que se va a evaluar. Entonces, la autoevaluación de esta institución solo puede ser realizada por miembros de la comunidad educativa. ¿Por qué? Porque son los que están inmersos en todos los procesos educativos. Como interesa autoevaluar mi escuela, mi colegio, para mejorarlo, es necesario elaborar una descripción bien detallada de cuáles son las características, de cómo es la comunidad en la que está inmersa el centro educativo, ese contexto, ya que esto va a brindarnos una información que es importante. ¿Para qué? Para funcionar como insumo en ese diagnóstico institucional. Cada centro educativo, por lo general, tenemos una monografía institucional que nos dice parte de la historia, que nos dice cómo funciona, que nos dice a qué comunidad pertenece. Y también cada institución realizamos un plan anual de trabajo. Y esa es una descripción de aquellos aspectos que nos van a invitar a analizar cuáles son las debilidades del centro educativo y cómo pretendemos mejorar. Esa indagación que se va a realizar en el proceso de autoevaluación nos va a enmarcar cuál es la realidad institucional y dará aportes para una recolección clara y oportuna de la información que necesitamos. Esa información nos va a brindar el formato de un documento. ¿Para qué? Para poder entablar cada uno de los aspectos que hay. Una vez que yo ya dije cómo es el centro educativo, cómo es el contexto, vamos a seleccionar y describir aquellos aspectos importantes que se van a evaluar. Después de determinar la elaboración de un rol institucional. ¿Por qué? Porque todo centro educativo tiene un rol, que es el énfasis o la prioridad que tiene la institución en la oferta educativa en formación de estudiantes. Menciona las características, la cultura, aquellas necesidades, aquellos intereses, las fortalezas. ¿Por qué? Porque recordemos que todo contexto es diferente y todo contexto tiene que establecer un rol que va a tener cada una de nuestras instituciones, buscando ¿qué? La famosa cultura de paz. Como cuarto proceso es la selección y descripción de esos aspectos medulares que me van a permitir el funcionamiento del centro educativo y que van a ser lo que vamos a evaluar. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que voy a evaluar el centro educativo de una forma general. ¿Por qué? Porque no nos va a dar una información clara, una oportuna por mejorar.
Entonces, debemos saber con exactitud qué rubros vamos a considerar. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a evaluar el servicio del comedor, voy a evaluar los servicios compensatorios del centro educativo, voy a evaluar la participación de los padres de familia, voy a evaluar la gestión curricular. Entonces, recordemos ahí la importancia de la gestión pedagógica, de la gestión comunitaria, de la gestión administrativa. ¿Por qué? Porque nos va a indicar la importancia de las modalidades de enseñanza a través de una gestión pedagógica o curricular. Nos va a indicar las relaciones entre la escuela, la sociedad y la comunidad a través de una gestión comunitaria. Y nos va a indicar cómo trabajar con el talento humano a través de una gestión administrativa del centro educativo. Y ahí vamos a establecer cuáles son los medios para los que yo voy a recurrir para recopilar esa información. Entonces, los indicadores o rasgos observables que consideremos prioritarios, la comisión va a determinar cómo va a recopilar esa información. A través de encuestas, a través de datos estadísticos, a través de reuniones como grupos focales. ¿Por qué? Porque los indicadores que se van a requerir para elaborar los instrumentos, para indagar, podrán ser valorados mediante la revisión de documentos. Libros de actas, informes estadísticos, informes de labores, planes de los docentes. Y esa decisión va a estar a cargo de quiénes, de los miembros de la comisión, que son los que nos van a ayudar a entablar ese proceso. Ya yo recopilé la información, voy a aplicar instrumentos y registrar esa información. ¿A través de qué? De un informe. Ese informe que yo voy a realizar, ese análisis de la información, con la información que se recopiló a través de los instrumentos, de las estrategias, de las técnicas, para los indicadores que yo decidí evaluar, que la comunidad educativa decidió evaluar, entonces van a establecerse un registro de información conforme se va aplicando cada uno de los instrumentos y revisando la documentación. Esto es importante, ¿por qué? Porque permite anotar los resultados, ya sean datos, descripciones, para cada uno de los indicadores que se han decidido valorar. ¿Con qué fin? Con el fin de facilitar el análisis e la interpretación. Esa información que nos brinda debe ser organizada, debe ser analizada, debe ser interpretada. Mediante la organización de la información nos permite comprender la idea de facilitar cuáles son las debilidades del centro educativo. ¿Para qué? Para, como se dijo hace un rato, realizar un plan de mejoramiento que se va a ir cumpliendo con el desarrollo del plan anual de trabajo. Hay que elegir un formato, obviamente, a nivel institucional. ¿Para qué? Para hacer ese reporte. Y hay que brindar un informe y analizarlo a través de qué? De gráficos, de tablas de información o de otros medios que permitan, por ejemplo,
una descripción detallada de los hallazgos y ver qué se requiere hacer con ellos. Valorar cuadros comparativos de la información y determinar, pues obviamente, las fortalezas, las debilidades de ese centro educativo. Entonces, la comisión va a decidir la forma y encontrar los recursos que van a funcionar para hacer ese análisis, para interpretarlo, para establecer los hallazgos. Y tomar decisiones. ¿Por qué? Porque estoy realizando una evaluación. Y yo ya interpreté, yo ya analicé los cuadros, yo ya hice gráficos, yo ya interpreté esa información con la comisión que estamos trabajando. Entonces vamos a realizar un informe y vamos a socializarlo con la comunidad educativa. Ese informe va a tener una introducción, va a tener una justificación, objetivos, la contextualización que ya se había brindado, la historia de la institución, mencionar todo lo que es el marco filosófico, cómo se realizó el proceso, analizamos los resultados, establecemos conclusiones y empezamos a desarrollar una nueva fase del proceso, que sería cómo voy yo a fortalecer ese proceso de mejora. Y ese proceso de mejora es realizando un plan de mejoramiento. Y ese plan de mejoramiento debe establecer cuál es el objeto de la evaluación, cuál es el objeto del centro educativo, cómo fueron los aspectos que se autoevaluaron, quiénes fueron los responsables, cómo se recogió la información, cómo se interpretó, cómo se sistematizó en un resumen, en un análisis, en un documento. Y ahora sí vamos con la toma de decisiones. Esa toma de decisiones que son necesarias para que la realidad educativa de la institución mejore totalmente. ¿Mejor en qué aspecto? En aquello que fue valorado. Ese proceso autoevaluativo no debe desarrollar solamente para conocer lo que pasa, sino cómo erradicar, cómo mejorar. Entonces, esta fase, ese plan de mejoramiento, es la acción estelar, es lo que cierra, es el broche de oro, donde los resultados obtenidos me van a brindar acciones para cumplir con los objetivos de esa fase que fue analizada. Y entonces, ¿cómo realizo yo un proceso de plan de mejora? A través del ciclo de Deming, que lleva las fases de planificar, de hacer, de comprobar y de actuar. ¿Por qué? Porque vamos a planificar aquellas acciones que me van a brindar una mejora institucional. Vamos a hacer que esas acciones se vayan cumpliendo. Vamos a comprobar o evaluar para ver si se va cumpliendo lo que hemos buscado. Y tomar una decisión, actuar. Se sigue, se retoma, se cambian las acciones. Pero todo esto debe buscar que el centro educativo mejore.
Para elaborar ese plan de mejora institucional, debemos tener una comunidad educativa que participe, que esté involucrada, que haya una revisión del informe de autoevaluación, que se elaboren los objetivos, las acciones, los responsables, los recursos para poder lograrlo. Y como todo proceso de evaluación, todo lo tenemos que socializar. ¿Por qué? Porque ocupamos un centro educativo que se ha informado, un centro educativo que a su comunidad educativa, que está formada por alumnos, docentes, administrativos, padres de familia y fuerzas vivas de la comunidad, sepa el resultado de ese proceso de autoevaluación. ¿Por qué? Porque cada una de las acciones que se van a establecer, cada una de las acciones que se van a establecer, vamos a analizar cuál es el aspecto que vamos a valorar. ¿Cuál fue el indicador que se tomó en cuenta? ¿Cuáles fueron las fortalezas que tiene mi centro educativo con base a ese indicador? ¿Cuáles fueron las debilidades? ¿Qué causa las fortalezas? ¿Qué causa las debilidades? Y todo esto en búsqueda de tomar decisiones. Y cada uno de los objetivos que se vayan estableciendo deben estar enfocados en el panorama de las fortalezas, las debilidades y las causas que me van a ayudar a buscar ese éxito en el proceso evaluativo. Y ese proceso evaluativo debe buscar que hay dependencia, interdependencia e independencia. Cuando hablamos de dependencia a nivel de las acciones que se van a realizar, es cuando, por ejemplo, yo digo, usted cuida de mí o usted tiene la culpa de lo que me está sucediendo. Estamos echando la culpa a los demás. Le estamos dando responsabilidad a los demás. Mi centro educativo depende de otros. Entonces, hay una independencia cuando el centro educativo dice, yo puedo hacerlo, yo soy responsable, yo puedo elegir. Interdependencia, nosotros lo podemos hacer, nosotros compartimos. Con esto quiero decir que el cambio positivo se compara con el continuo de la madurez. Un proceso de crecimiento progresivo nos hace pasar de la dependencia a la interdependencia. La dependencia es el nivel inferior y la interdependencia es el superior, que me hace estar mejor que antes, que involucra en este caso a toda la comunidad en sí. ¿Por qué? Porque yo no dependo de la comunidad. La comunidad no depende de mí. No soy un ente individual. Necesitamos trabajar en forma conjunta. Entonces, la comunidad, el centro educativo, lo puede lograr. La comunidad, el centro educativo, puede compartir. Y eso nos va a llevar a establecer, según el plan de mejora, otros aspectos importantes, como cuáles, quiénes son los responsables de ese proceso educativo, en quién van a estar cada una de las acciones que se han establecido para el logro de los objetivos. Entonces, pueden ser los docentes, pueden ser los padres de familia, pueden ser los estudiantes, de acuerdo a la debilidad que yo esté estableciendo en el centro educativo a través de ese proceso de autoevaluación que participó toda la comunidad educativa.
Acciones para los padres de familia, acciones para los estudiantes, acciones para la comunidad general, acciones para el centro educativo. Y esos involucrados son los que nos van a colaborar. Vamos a establecer cuáles son los recursos, el presupuesto que nos pueden brindar para cumplir con esas estrategias. Ese presupuesto, esa asignación de recursos nos va a dar acciones para cumplir con la función y lograr los objetivos. Es importante el aporte que la Junta de Educación y Patronato Escolar de Primaria y la Junta Administrativa de Secundaria nos brinden para saber cómo es nuestro centro educativo. Siempre vamos a coordinar con el resto de la comunidad, con otras instancias, y los recursos son necesarios para lograr un proceso de mejora. ¿Por qué? Porque ese plan de mejoramiento va a estar enfocado en establecer las acciones para que yo pueda cumplir y mejorar al centro educativo. Ese plan de mejora que está definido en todo el proceso nos va a brindar estrategias para y acciones para cumplir con que las fortalezas se mantengan y las debilidades se transformen. Ese plan de mejora que se elabora es un documento que describe la forma en que el centro educativo va a ejecutar las acciones de mejora para resolver las debilidades que fueron identificadas en el análisis de toda la información que se obtuvo a través de la aplicación de los instrumentos y la creación del informe. Y ese informe, como todos, ese plan de mejora, nos va a dar un aspecto necesario que es la socialización. Dar un seguimiento de las acciones realizadas para implementar las estrategias de mejora. El recoger esas evidencias de que se está cumpliendo con ese plan propuesto. Y los resultados deben registrarse, pues obviamente en los libros de actas. Porque el plan de mejora lo que busca es analizar las fortalezas y debilidades, según la autoevaluación, enlistar los posibles causas de las debilidades, analizar qué es viable en el campo de costos en el apoyo que se tiene, elaborar y divulgar a los usuarios el plan de mejora, brindar ajustes a través de la valoración del cumplimiento de cada una de las acciones que fueron propuestas en dicho plan y establecer las acciones para que esa implementación tome en cuenta todos los criterios que son necesarios. Si yo comunico los resultados, ya los socialicé con toda la comunidad educativa, se puede tomar la decisión de continuar el proceso, de analizar acciones pendientes, de buscar nuevos criterios que evaluar, porque en todo centro educativo siempre va a haber una necesidad de mejora y aspectos que se pueden ir mejorando con el paso del tiempo. Vamos a empezar con la explicación en este recurso, en este resumen de la unidad 3, la explicación de la tarea 3 y 4 para los que están en la plataforma conmigo. La tarea 3 es un estudio de casos y la 4 un estudio de casos 2. La 3 es individual, la 4 es el trabajo colaborativo. Para los que están conmigo en la plataforma Educao. Paso número 1, la portada, obviamente, con todos los datos necesarios para identificar este trabajo. Vamos a realizar una introducción, vean ahí qué importante
de una página completa. Y en esa introducción de una página completa me van a explicar cómo la evaluación aporta a la mejora de los centros educativos y de qué manera debe proceder la persona directora para que el proceso se lleve a cabo de manera exitosa. Cómo interviene en el cumplimiento de todas las fases que se analizaron. Luego vamos a analizar el siguiente caso. En numerosos centros educativos de Costa Rica se ha observado un aumento significativo en los incidentes de violencia entre la población estudiantil con manifestaciones diversas formas como bullying, agresión física y verbal y ciberacoso, el cual en muchos casos ha sido comentado incluso en los noticieros del país. Considerando este lamentable panorama, se ha identificado la necesidad de llevar a cabo un proceso de autoevaluación exhaustivo para desarrollar e implementar estrategias efectivas que contribuyan a la erradicación de la violencia y promuevan un ambiente escolar seguro y respetuoso. El problema que se observa en estas instituciones se hace sentir por los incidentes frecuentes de violencia, como son el incremento en los reportes de bullying y las agresiones entre estudiantes, la falta de estrategias efectivas y consistentes para prevenir y abordar situaciones de violencia. Otro aspecto es el desconocimiento y falta de implementación de protocolos de acción frente a las incidencias de violencia. Todo lo anterior ha ocasionado un impacto en el clima escolar, afectando negativamente y repercutiendo en el rendimiento académico y bienestar emocional de las personas estudiantes. Ahí está el problema que va a enfocar el desarrollo de ese trabajo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a buscar un sitio donde se pueda realizar esa primera parte de un ejercicio de autoevaluación institucional. Entonces, vamos, visitamos al centro educativo, solicitamos la autorización del director para recopilar esa información y evaluar el criterio ambiente social de la población estudiantil en el centro educativo. El ambiente social de la persona estudiante, que es uno de los criterios que se van a analizar. Aporte en la tarea el documento que se anexa, que está en la plataforma, para que la persona directora lo firme y selle, y es la evidencia de que ustedes se presentaron. En primera instancia, vamos a ir a hacer un proceso de contextualización, la identificación de cómo es el centro educativo. Entonces, vamos a recopilar información entrevistando a la persona directora y personal administrativo para realizar lo que llamamos nosotros la caracterización. ¿Qué es una caracterización del centro educativo? Número uno, establecer cómo es el contexto socioeconómico y cultural en el que se encuentra el centro educativo. Entonces, aquí van a brindarme información de la población estudiantil. Por ejemplo, podría crearse un cuadro de edades, de género, distribución por grados, por ejemplo, presencia de diversidad cultural, descripción del contexto donde se encuentra ubicada y la parte filosófica del centro educativo, que hablábamos de misión, visión y los valores institucionales. Vamos a hablar como segundo aspecto de la infraestructura. Entonces, aquí es cuántas aulas hay, cuántos laboratorios, cuántas bibliotecas, tienen área deportiva, tiene espacio recreativo, aquellas condiciones generales de mantenimiento, hay buen equipo, cómo está el equipo tecnológico, cuenta con material didáctico, cuenta con mobiliario y aquellos otros aspectos físicos. Es un centro educativo accesible según la ley 7600, entre otras para personas con discapacidad, hay ruta de transporte, entre otros aspectos podríamos hablar ahí. Luego hablamos de los recursos humanos, entonces ahí me van a hacer otro cuadrito, por ejemplo, sobre cuánto personal docente hay, cuánto administrativo, podrían hablar de los grupos profesionales, podríamos hablar de las especialidades, podríamos hablar del tipo de docente en general. Los recursos financieros, vamos a hablar de cuáles son las fuentes de financiamiento o leyes que les proporcionan recursos al centro educativo para desarrollar todas las acciones necesarias, cómo se distribuye el presupuesto y cuál es la gestión financiera. El clima escolar
y cultura institucional, vamos a hablar acerca de cómo es el ambiente escolar a nivel de disciplina, según el director les haya comentado, cómo es el clima de convivencia, cuáles son los principios y valores promovidos en la institución que estaban inmersos en lo que era el marco filosófico, las reglas de conducta y mecanismos de resolución de conflictos que utiliza el centro educativo. Y por último, los servicios complementarios. Por último, los servicios complementarios que describen cómo es el comedor escolar. Hay servicio de orientación, de psicología, atención a necesidades especiales, cómo existe participación en las actividades deportivas, culturales, artísticas, recreativas. Todo esto van a utilizar un instrumento como una entrevista, pueden utilizar la revisión documental, según lo que vimos en la materia, que le facilite el centro educativo. Hay muchas informaciones que más que todo es de análisis de información que cuenta con el centro educativo. Entonces, ¿cuál es el formato sugerido? Un encabezado, la información administrativa, cuál es el objetivo, cómo vamos a aplicar ese instrumento y las preguntas y espacios para la respuesta. Si van a utilizar otro tipo de instrumentos, podrían ser rasgos observables. Entonces, este es el formato sugerido. Instrumento, entrevista. Encabezado, toda la información del centro educativo, cuál es el objetivo de esta entrevista, cómo vamos a aplicar esta entrevista y empezamos con las preguntas. ¿Cuál es la filosofía del centro educativo? ¿Cómo es el contexto? ¿Cuántas aulas tiene? Si realizo una entrevista. Si yo voy a hacer una observación documental de la información que está en el archivo institucional que nos puede proporcionar la secretaría o la misma dirección, entonces, ¿qué rasgos observaron? Entonces, ustedes pueden decir cantidad de aulas, tantas, cantidad de laboratorios, tantos. Este es un formato sugerido para cómo voy yo a recolectar la información. Eviten juicios de valor, no nos corresponde. Busquen información que sea verídica. Explicar en un párrafo qué instrumentos utilizó y cómo implementó para recopilar la información. Y anexan esos instrumentos. Reitero, ese cuadrito es como un resumen. Van a elaborar un instrumento para una observación no participante. Recordar que la observación no participantes, ustedes nada más observan, no se involucran ni con docentes ni con estudiantes. Entonces, pueden decir cómo es la interacción de las personas estudiantes. Por ejemplo, podrían decir, bueno, el instrumento debe cumplir el formato encabezado, objetivo, instrucciones del uso de instrumento y 8 rasgos que van a observar. Por ejemplo, el ambiente social, la organización del espacio físico, el tipo de juegos que realizan, expresiones que utilizan con sus conversaciones, actividades que realizan, presencia de evidencias, elementos que incitan a la violencia, intervenciones del personal docente a cargo, entre otros. Entonces, pueden decir, vamos a realizar la observación no participante de un receso. Ustedes no se involucren con los estudiantes, ¿verdad? Y van a explicar cómo es el instrumento, lo van a crear un cuadrito que diga el encabezado, el fin del mismo, en una columna, los aspectos que vamos a observar, los rasgos observables, y en la otra columna ustedes escriben todo lo que vieron. Entonces, por ejemplo, tipos de juegos que realizan, juegos de contacto físico. Expresiones que utilizan en sus conversaciones, cómo se tratan entre ellos. Se insultan, no se insultan, se vacilan, por ejemplo. Y después van a realizar 3 conclusiones de este trabajo. ¿Cuál es la característica de la calidad de la gestión efectiva de centros educativos? ¿Cuáles fueron los aspectos relevantes del proceso y características de la evaluación institucional? ¿Y cuáles son los pasos de la metodología de la autoevaluación? Los 3 pasos importantes como conclusión. Un trabajo un poquito sencillo, pero de mucha información. Para el segundo, que es la tarea número 4 de esta unidad, primero que todo, es un trabajo colaborativo. Los 4 estudiantes del curso de evaluación para administradores educativos forman el único grupo de trabajo. Entonces,
Aquí es la importancia del foro de acuerdos. Ese foro de acuerdos me va a permitir establecer las acciones que vamos a realizar. Van a presentarse en ese foro de acuerdos, van a establecer una bitácora para realizar el paso a paso del trabajo, con al menos 3 reuniones virtuales por el medio que ustedes les sirva. Teams, Zoom, Meet. Entonces, encabezado, bitácora del grupo, objetivo, fecha de la sesión y qué hicieron en esa sesión. Medio que utilizaron, participantes, hora de sesión, aspectos que trataron y los acuerdos que tomaron en cada una de las sesiones. Para el trabajo, van a elaborar una portada, igual que siempre. Van a realizar en esta tarea en los centros educativos que establecieron de primaria o secundaria, público-privado, donde realizaron la tarea 3. Y ya cuentan con un permiso para realizar ello. Paso número 1, la introducción grupal de 2 páginas en las que resuman cuál es la metodología de autoevaluación de un centro educativo de calidad para el mejoramiento continuo. Reflexionen acerca de los beneficios que les aporta esta formación a la realización de los trabajos colaborativos como este. Van a realizar en el siguiente cuadro la información referente al protocolo de violencia física del MEP. Ahí está la dirección donde ustedes lo pueden buscar y ese enlace en la plataforma. Para aplicar sobre los aspectos relacionados con la violencia entre estudiantes. Entonces, ¿qué vamos a considerar del protocolo? Van a detallarme de cada aspecto de acuerdo a lo revisado en el protocolo de violencia. ¿Cuál es el propósito del protocolo de violencia? ¿Qué se espera? ¿A quiénes se aplica ese protocolo? Aclare términos técnicos o específicos utilizados en el documento, como una especie de glosario, cuáles son los términos que debemos manejar para comprender este protocolo. ¿Cuáles son las leyes, los reglamentos y normativas que respaldan y regulan el protocolo? Es decir, ustedes toman el protocolo de violencia física del MEP y en grupo van a ir analizando cada uno de ellos. En referencias, ¿qué otros documentos, guías o normativas fundamentan ese protocolo? ¿Cuál es el rol de cada uno de los actores que están involucrados en ese protocolo? ¿Quién tiene la autoridad para tomar decisiones y ejecutar acciones? ¿Cuál es el paso a paso de la actuación? ¿Cuáles son los criterios de actuación? El personal necesario y sus competencias, los equipos, herramientas y materiales para poder ejecutar el protocolo, el presupuesto si es necesario y cuáles los programas de formación y capacitación para asegurar que el personal lo cumpla. Esto es un análisis del documento. ¿Cómo se evalúan las competencias del personal para asegurar que están preparados para seguir el protocolo? Analicen cuáles son los canales de comunicación que utilizan durante la implementación, cuáles son los reportes e informes que se generan, cómo se establecen los indicadores de desempeño, cómo se revisa y actualiza un protocolo, cuáles son los formularios, plantillas y registros que presenta este protocolo y un diagrama de flujo, un organigrama o cualquier gráfico que ayude a visualizar cuál es el proceso que se sigue, los pasos que vienen en este protocolo. Entonces, una vez que revisaron en la sesión virtual el instrumento que elaboró cada uno de ustedes por aparte y la observación no participante que hicieron en la tarea 3, deben seleccionar cuál de los instrumentos van a utilizar, que es el más completo y que les permitan crear un instrumento en sí. Es decir, de ustedes 4 que elaboraron el instrumento de observación en la tarea 3, esa observación no participante del ambiente escolar en el que estuvieron los estudiantes y completaron toda la información de la guía de observación, eligen el que ustedes consideren que es más completo, que más información les brindan, y en la bitácora de la reunión van a explicar cómo decidieron eso.
elaboran en grupo una entrevista para aplicar a 3 personas funcionarias de los centros educativos, que puede ser el director, los docentes, sobre el ambiente social de la población estudiantil. ¿Qué le van a preguntar a esas personas? ¿Cómo es la organización del espacio físico en el que está la población escolar? ¿Cuáles son los juegos que realizan? ¿Cuáles son las expresiones que utilizan? ¿Cuáles son las actividades que hacen? ¿Hay evidencia de algún tipo de violencia? ¿Elementos que incitan a la violencia? ¿Cómo interviene el personal docente a cargo? ¿Y cuáles son los protocolos que utilizan para esos espacios o acciones de violencia que se presentan durante el centro educativo? Entonces, la entrevista, como todas, recuerden que es un instrumento que tiene encabezado, objetivo, para qué se creó el instrumento y las preguntas ya sean cerradas o abiertas. Eviten preguntas muy extensas, ya que lo que necesitamos es información precisa y sencilla que a ustedes les pueda brindar una parte de acciones o reflexión de cómo se puede implementar un protocolo. Una vez que realizaron los instrumentos, las entrevistas y la observación que ya tenían de la primera tarea, del tema que se está desarrollando sobre el estudio de casos respectivo, deben aportarla en el trabajo. Van a coger la observación que hicieron, van a coger la información que les brindaron a través de la entrevista y van a establecer un análisis de resultado donde van a comentar cuáles fueron los datos obtenidos con los instrumentos que se aplicaron en cada centro educativo. Entonces, reitero, en la tarea número 1 hicieron una observación no participante. En esta tarea 2, entre las 4 personas que conforman el grupo, consideran cuál es la observación no participante, cuál instrumento es el más completo. Y con ese instrumento lo van a elegir y van a establecer la entrevista. Cuando tengan los datos de la entrevista que realizaron cada uno en su centro educativo respectivo, van a tomar la observación no participante elegida y las 4 entrevistas y van a hacer un análisis de resultados. ¿Qué tan certeras fueron las respuestas con la realidad que ustedes observan? Entonces, ¿qué van a hacer con ello? Información general del centro educativo. Nombre de la persona directora en los 4 centros educativos. Tiene que poner centro educativo 1, 2, 3 o 4 porque el grupo es de 4. Descripción de la institución, tipo de dirección, dirección 1, 2, 3, 4. 5, si es primaria, colegio 1, 2, 3. Descripción de los servicios que brinda, la de dirección regional a la que pertenece y al circuito escolar. Por ejemplo, dirección, podrían poner ahí, Escuela Padre Peralta, Dirección Regional de Educación Cartago, circuito 01, dirección 3. Breve descripción del contexto donde se encuentra ubicada, cómo se llama el lugar, qué tipo es, por ejemplo, Escuela del Padre Peralta, ubicada en el Distrito Oriental, Cantón Central, provincia de Cartago, escuela urbana. Misión, visión y valores que se los proporciona el centro educativo y ahí me los anotan. Y reitero, tienen que agregar una nueva columna porque son 4 miembros del grupo. Hacen un breve resumen de la situación que observaron por lo general, cómo es el ambiente social de la población estudiantil en el centro educativo de las 4 instituciones, según la observación no participante. Van a buscar evidencias para respaldar el diagnóstico anterior, por ejemplo, ¿qué observaron? Van a analizar en el siguiente los aspectos o hallazgos que encontraron, cuáles son las fortalezas y debilidades en cuanto a la observación que establecieron. Y en forma conjunta las acciones de mejora. Por último, cada miembro va a establecer aquellas recomendaciones para implementar de mejor manera el protocolo de evidencia.
Como siguiente aporte, van a elaborar conclusiones con 5 argumentos que respalden los principales aprendizajes al realizar este trabajo. Revisamos los trabajos, que todo esté completo, lo comparamos con la rúbrica de evaluación y lo anexamos. Con respecto a la modalidad de los estudiantes que no están conmigo, que requieren de otro medio, que me adjuntan la tarea por correo electrónico, la tarea 3, lo que van a realizar es el libro de Ciani Soto y Virginia Cerdas, que se les proporcionó, y van a, primero que todo, elaborar un portafolio con los siguientes apartados. El primer apartado, una portada con los datos. El segundo apartado, la introducción al tema de una página donde van a decir cuál es la importancia de la evaluación institucional para la mejora. En el 3 van a hacerme un esquema que resuma el concepto y características de calidad de la gestión educativa. En el 4, un esquema, mapa mental o resumen con los aspectos relevantes del proceso y características de la evaluación. La 5, un acróstico que contenga los pasos de la metodología de la autoevaluación. El 6, las conclusiones, que es un esquema con 5 conclusiones de cómo se favorece el proceso de evaluación institucional para que éste se lleve a cabo de forma exitosa. Revisan el trabajo y lo envían por correo electrónico. La tarea 4, individual también, van a leer otra vez la unidad 3 y estudiar todos los recursos que se les asignen. Elaboran la portada, realizan una introducción de 2 páginas que describa la metodología de la autoevaluación en un centro educativo. Registran en el siguiente cuadro la información referente a estrategias de evaluación que favorecen el uso eficiente de recursos físicos que se debe implementar en un centro educativo según el control interno. Entonces, ¿cuáles son los principales conceptos que abarca la ley de control interno? ¿Cómo viene la protección y conservación de las normas de control interno? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuáles son las regulaciones? Van a la custodia de activos y cómo se regulan los dispositivos de seguridad. Esto es analizando la ley de control interno. Luego van a justificar en una página la importancia de que el centro educativo realice estrategias de evaluación que favorecen el uso eficiente de los recursos físicos. Según el criterio, estrategias de evaluación que favorecen el uso eficiente de los recursos económicos y físicos, es factible de indagar con el personal docente administrativo, grupos de apoyo, población estudiantil, ya que no son procesos de aprendizaje. Elaboran una entrevista que se podría aplicar a personas funcionarias en la que me permita establecer cómo son esta parte. Van a realizar el encabezado, el objetivo de la entrevista, cómo se va a realizar la entrevista y un máximo de 10 preguntas que se podría realizar. Se aclara que esto es nada más construir el instrumento, no me lo van a aplicar. Llenan la información en el siguiente cuadro, que sería, describen cómo es el instrumento, describen una posible situación del criterio estrategias de evaluación que favorece el uso eficiente de recursos físicos. Una posible situación. Establecen evidencias de los procedimientos que podrían realizarse en el centro educativo para el criterio estrategias de evaluación. Todo esto es hipotético. Es decir, ustedes lo van a crear con un ejemplo que ustedes piensan que podría construirse o presentarse en un centro educativo. ¿Qué podríamos encontrar de hallazgos, fortalezas y debilidades al analizar cuáles son los recursos físicos del centro educativo? ¿Y cómo podemos mejorar a través de una propuesta qué acciones puedo realizar para velar por una mejora en los recursos físicos del centro educativo? Concluimos con 5 argumentos. ¿Qué les aporta o qué aprendizajes tienen de ese trabajo? Revisan el archivo y lo envían por correo electrónico. Cualquier consulta y duda, con mucho gusto, por los medios que se les establecen siempre.
agradecer pues obviamente su atención y cualquier duda y consulta pues obviamente